Buenos días a todos. Para mí es una gran alegría estar acá con ustedes. Me da un poco de vergüenza después que me pusieron mi foto ahí en la tapa en el cartel y todo eso. Pero estoy muy contento realmente de estar con ustedes. Hace poco tiempo que estoy en el Dicasterio Laicos, la Familia y la Vida. No hace ni siquiera dos años, ¿no? Que comencé el 1 de septiembre de 2017. Y para nosotros es un gran desafío, una gran alegría poder estar acá. Y agradezco el título de Juan Bautista, ¿no? Espero que sea así. Y seguramente que no me puedo ni siquiera desatar la correa de las sandalias, no sé, o de sus calzados. Sé que no puedo hacerlo. Espero que pueda en este tiempo transmitirles algo de este tema que me pidieron. Espero que puedan entender mi español. Si de repente yo meto algunas palabras, ustedes traten de entender. No voy a hablar de fútbol porque obviamente estoy en minoría en este momento, así que de eso no hablamos. Pero muy contento de poder tener ese momento. Agradezco la invitación de la Conferencia Episcopal, del Departamento de Laicos, y así vamos a tratar de reflexionar un poco sobre cosas que ustedes ya saben. Obviamente estoy seguro que lo saben mejor que yo las cosas que voy a decir, pero de repente decirlas de una sola vez puede ayudar. Me pidieron que hablara de los laicos. Vuelve un poquito el título. Los laicos en el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Acá yo le puse algunas cosas, ¿no?, en el tema, y en el nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Como ya se dijo, nuestro dicasterio es algo nuevo. Obviamente el día que recibí el nombramiento, un poco antes cuando me dijeron que yo iba a asumir esta tarea, la primera cosa que hice fue ir al Google para descubrir qué es un dicasterio, ¿cierto? Que obviamente nadie sabe lo que es un dicasterio. Es una palabra muy rara, de estas que solo hay en la iglesia, que es como si fuera un ministerio, digamos, ¿no? Es como si fuera un organismo de gobierno, ¿no? Existe en italiano, existe en latín, en español no, es una palabra que nosotros medio que la adaptamos. Pero bueno, este dicasterio es la función de dos otros dicasterios, ¿no? Es la unión del Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio Consejo para la Familia. La buena noticia es que los temas que son afines están siendo tratados juntos. O sea, en este dicasterio tratamos temas como familia, mujer, movimientos y asociaciones internacionales de fieles, jóvenes, ¿no? Entonces, todo esto, el tema de la vida, que fue, digamos, el tema nuevo que se unió a ese dicasterio. Entonces, son temas muy centrales, muy importantes, y este dicasterio, digamos, está en el mismo nivel de la congregación de los obispos, de la congregación del clero, y eso es una buena noticia para los laicos, ¿no? El tema de los laicos, de la familia, es una de las congregaciones importantes. Incluso probablemente ahora todos se van a llamar dicasterios. Dicasterio para los obispos, dicasterio para el clero, dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica. Entonces todo eso lo vamos a llamar de dicasterio en el mismo nivel. Pero bueno, ahí estamos, somos más o menos 30 personas que trabajamos para todos estos temas y a nivel mundial. Así que puede imaginar que no es cosa lo que tenemos que hacer. Obviamente hacemos lo que podemos, ¿no? No podemos hacerlo todo, pero estamos tratando de ayudar. Nuestra misión es ayudar a la iglesia a reflexionar sobre estos temas. Yo puse acá algunos no y algunos sí, solo para facilitar la reflexión. Y les voy a decir que obviamente las fuentes principales para saber lo que el Papa Francisco piensa o quiere o espera de los laicos, la Evangelii Gaudium, que es su programa de gobierno, todos lo conocemos bien, es la Gaudete et Exsultate, que bueno que tenemos santos acá en este encuentro, porque la santidad laical, tenemos acá también a Wenceslao,
que nos recuerda la santidad laical. Entonces, Gaudete et Exsultate es esta hermosa reflexión del Papa Francisco sobre la vocación universal a la santidad que todos tenemos los bautizados. Y una otra fuente interesantísima, una carta que el Papa Francisco escribió para el cardenal Ouellet, que es el prefecto de la congregación de los obispos, porque hubo un encuentro de la Comisión para América Latina sobre la presencia de los laicos en la vida pública. Y después de ese encuentro el Papa les dijo unas palabras así espontáneamente, y después él dijo, para que estas cosas no caigan en el vacío, yo lo pongo por escrito. Entonces esta carta, que es una carta relativamente breve, pero también ahí el Papa habla temas centrales para entender su visión sobre el laicado. No al clericalismo es lo que nosotros siempre escuchamos al Papa hablar, ustedes lo tienen que haber visto muchas veces. Él dice que es una de las raíces de la falta de participación y presencia activa de los laicos. Pero al mismo tiempo él dice, no tampoco al laico clericalizado, porque a veces el clericalismo es parte de una mentalidad, de una cultura que los mismos laicos tienen. Usted, padrecito, usted sabe, usted dice, ¿no? Obviamente que acá no se trata ni siquiera de un juego de poder, porque también sabemos que de repente a veces hay laicos que cuando tienen la posibilidad de hacer algo, de tomar el pulso de la situación, de estar adelante, son, digamos, peor que los curas clericales, ¿no? También conocemos todos las dueñas de capillas, de parroquias por ahí, ¿no? Que tienen la llave en la iglesia y no dejan que nadie entre, ¿no? Entonces, ya conocemos bien toda esta realidad. Entonces, se trata acá de una visión de comunión. Lo importante es vivir en comunión, cada uno en su ámbito de acción, pero juntos, en un espíritu justamente como lo dijo Monseñor Jorge, sinodal. Queremos entonces decir no al clericalismo, pero también no al laico clericalizado, también en el sentido de no pensar que el buen laico es el laico que está trabajando solamente dentro de la iglesia, ¿no? Ya vamos a ver algunos textos del Papa donde habla de estas cosas. Yo solo voy a mencionar, les dejo también las fuentes para que después lo lean con calma, porque sería imposible obviamente leer todo, además porque sé que ustedes ya los leyeron alguna vez. Entonces, bueno, después el Papa habla muy fuerte, sea en Evangelii Gaudium como también en Gaudete et Exsultate, una visión pelagiana, o sea, yo tengo que hacer las cosas, soy yo que hago, no, es Dios que hace en mí, ¿no? Toda la acción de los laicos tiene que ser una acción del Espíritu en nosotros, y no un voluntarismo, no un creer que yo voy a conquistar la acción de Dios con mi esfuerzo. Y un gnosticismo que muchas veces la visión, nosotros somos los puros, somos los iluminados, son palabras difíciles, pero que están muy bien explicadas en estos números de Gaudete et Exsultate, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunos no que el Papa dice. También en Evangelii Gaudium hay una serie de no, como son estas acá, del 5 al 8, no a la asedia egoísta, no al pesimismo estéril, no a la mundanidad espiritual, no a la guerra entre nosotros, no al laico tibio y de cara amargada. Todos conocemos esta expresión del Papa, ¿no? Ustedes saben que este magisterio es un magisterio argentino, ¿no? Es muy difícil a veces para las personas entender todo lo que dice el Papa. Nosotros tenemos que traducir primero las cosas. Les cuento un detalle, en estos días tuvimos una reunión post-sinodal, como nuestro dicasterio responsable por la Jornada Mundial de la Juventud, por el Encuentro Mundial de Familia. Nosotros también tuvimos que ver con el último sínodo, el sínodo sobre los jóvenes. Y hicimos ahora una reunión post-sinodal con jóvenes de todo el mundo. Habían también 2 argentinos representando la conferencia episcopal. Están allá ahora. ¿Dónde están en ese momento? Yo hablé en Salta. Yo hablé con Santiago ayer, que estaba allá. Y el secretario del sínodo dijo que la exhortación apostólica Christus Vivit tuvo que primero ser traducida de porteño a español.
y después del español las otras lenguas, los otros idiomas. Así que bueno, ustedes se imaginan, ¿no?, cómo es el Papa Francisco, lo conocen bien. Y bueno, entonces esta cara amargada tantas veces, ¿no?, que nosotros parece que ser santo es estar así como una cara de serio, ¿no?, como todo muy, muy importante, todo muy, muy duro, muy difícil, ¿no? Y nosotros sabemos que no, la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristiano. Y bueno, yo no voy a entrar en los detalles, ustedes pueden leer eso en Evangelii Gaudium, pero todas estas actitudes que el Papa no espera de los laicos, ¿no? Un pesimismo, ay no, esto no hay cómo, porque los curas. Entre los jóvenes, por ejemplo, ahora fue muy bonito escucharlos, porque era un grupo de 300 jóvenes de todo el mundo, más de 100 países, imaginen lo que es eso. Y algunos decían, sí, porque de repente los curas no nos escuchan, mi obispo no me escucha, ¿cómo puede ser que nosotros seamos protagonistas? Y los otros mismos ya le respondían, no, dale nomás, lo importante es tirar para adelante, lo importante es hacer nuestra parte. Ellos mismos se ayudaban entre ellos en el sentido del optimismo, no caer en estas actitudes pesimistas. Y así, y permítame un último comentario sobre la guerra entre nosotros. A veces hablamos mucho de ecumenismo en la iglesia, pero dentro de la iglesia nos atacamos mutuamente, sea por grupos, sea por movimientos, sea por presión entre personas que están en la parroquia y personas que están en los movimientos. La belleza de este encuentro que estamos viviendo es justamente la comunión, es ver que todos tenemos algo que aportar. Yo suelo decir que la iglesia, la comunión, no es uniformidad, gracias a Dios, porque algunos se sienten bien en el movimiento A, otros se sienten bien en el movimiento Z, otros se sienten llamados al encuentro con Dios a través de la pastoral, digamos así, de la catequesis, otros se sienten a través de una experiencia de retiro que hizo Ignaciano, y así Dios va tocando a cada uno según su deseo y su carisma. Y todos somos la iglesia de Jesucristo, y comunión no es uniformidad. Entonces yo suelo usar una comparación que es muy sencilla, pero que creo que me van a entender. La comunión no es un licuado de fruta, se llama licuado, ¿no? Que tú metes todo en la licuadora y mezcla todo, y al final tú no sabes, y uno dice, creo que hay manzana. No, seguramente plátano hay. No, espera, seguramente espera. Y nadie sabe qué cosa hay dentro. La comunión es ensalada de fruta, cada uno con su sabor, y todos colaboran para el todo. Y el gusto bueno es porque cada uno mantiene su sabor, y no porque nosotros tratamos de uniformar todo. Yo creo que eso es muy importante para encuentros como ese, ¿no? Te vimos ahí por los pasillos la riqueza, y seguramente cada uno está orgullosísimo de su riqueza como experiencia laical en la iglesia. Y ojalá que mantenga este orgullo y que sepas valorar la belleza de tu hermano que está en el stand de al lado, y que es hermoso lo que hacen y que maravilla lo que hacen, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la unidad de los carismas. Estos son algunos no, algunos sí. El próximo slide, por favor. Yo creo que el Papa también tiene una visión muy positiva de los laicos. Vamos a ver si pasa, ya llega. Sí, son 12, hay más sí que no, obviamente, gracias a Dios. De hecho, es la visión positiva la que tenemos que hacer. Sí al encuentro con Cristo y a la vida de oración. Entonces, la santidad es eso. Lo primero es el encuentro con Cristo. Aparecida. Yo conocí al cardenal Bergoglio en Aparecida, trabajamos juntos. Yo estaba ahí como, yo siempre digo, secretario de la comisión de redacción, pero un poco como goma, así como para ayudar a hacer las cosas, como servir el café, colocar los textos en el computador, ¿no? Y ahí tuve la gracia de conocer a cardenal Bergoglio, que era el presidente de esta comisión, y fue realmente para mí un impacto muy fuerte ver la humildad de esta persona, cómo trabajaba bien codo a codo. Yo, un curita de 5 años de cura, y me preguntaba qué pensaba, o sea, una experiencia muy bonita de comunión, de sinodalidad, de iglesia.
Y él en Aparecida, y nosotros, todos los obispos que estaban en Aparecida, insistieron mucho que lo más importante es el encuentro con Cristo. Bueno, eso ya venía de mucho antes. El Papa Benedicto, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Que el cristianismo no es una idea, es un encuentro con una persona. Eso lo sabemos bien. Entonces, eso hay que cultivar. Después, eso es propio de la vida del laico. Esa es la forma que el laico es sacerdote. El sacerdocio común es elevar todo el mundo en oración a Dios. Elevar tu trabajo, tu vida de oración, tu familia, todo aquello que haces. Elevar el mundo a Dios a través de la oración del encuentro con Cristo. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo, es una expresión también, ¿no? Relaciones de comunión, relaciones de amor, relaciones de servicio. Entonces, Cristo transforma nuestras relaciones. Nosotros somos seres relacionales, que estamos hechos no para el individualismo, no para preocuparme de mí mismo, pero para las relaciones. Ahí tienen todos los números. Sí a la santidad del pueblo fiel de Dios. También lo dijo Monseñor recién. Es muy importante esta visión, que es muy argentina también, aunque viene del Vaticano II, que acá fue desarrollada muy fuertemente, la santidad del pueblo fiel de Dios. El Papa Francisco le encanta decir el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Por el bautismo hay santidad en este pueblo. Por el bautismo el Espíritu Santo está actuando en este pueblo, que gracias a Dios en Argentina la gran mayoría es bautizada. O sea, acá el Espíritu está actuando en los laicos que están dentro de la iglesia y también los laicos que están fuera de la iglesia, pero que están bautizados. Y por lo tanto hay una santidad del pueblo fiel de Dios a la cual tenemos que estar atentos y todos estamos llamados a esta santidad. Sí, a la unción del Espíritu. Creer que el Espíritu unge a cada laico. Cada laico es sacerdote por el sacerdocio común. El bautismo nos unge y eso es muy importante. El bautismo nos hace realmente discípulos misioneros. Eso es fundamental. Quizás sería un otro sí a escribir acá, ¿no? Sí a los discípulos misioneros por la fuerza del bautismo. Eso es fundamental, que nosotros creamos en la fuerza de los laicos. Por eso es importante la opinión de los laicos, por eso es importante la opinión de los jóvenes. Por eso no podemos los curas cortárnoslas por nuestro lado. Tenemos realmente que consultar, que sentir, que escuchar. Ahora, por ejemplo, que está el Sínodo de la Amazonia, la última semana pasada, nuestro cardenal estuvo con el Papa y el Papa le dijo: yo necesito escuchar la voz de los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué piensan sobre el Sínodo de la Amazonia? ¿Qué piensan sobre el instrumento Laboris? En el sínodo el Papa estaba muy atento. Todo el proceso sinodal del sínodo de los jóvenes pasó algo muy hermoso, que fue que nosotros incluso lo decimos así, el documento final del sínodo lo dice, yo tuve la gracia también de participar, dice: los jóvenes despertaron la sinodalidad de la iglesia, porque la iglesia es sinodal desde siempre, pero el hecho que la iglesia haya hecho un esfuerzo de escuchar a los jóvenes, y lo escuchó realmente. Tuvimos una reunión presinodal con jóvenes de todo el mundo que dieron su opinión, que había más de 15.000 conectados por Facebook, en internet, que también estaban opinando. O sea, y este esfuerzo, y el Papa decía: yo quiero escuchar a todos los jóvenes, también aquellos que no están en la iglesia, también aquellos que están alejados, los musulmanes, los ateos. Por ejemplo, en la reunión presinodal había uno que era un activista ateo, hace propaganda de ateísmo, ¿no? Y estaba ahí presente. Había musulmanes, había otras iglesias, ¿no? Y esto, el Papa dice, nosotros dijimos, despertó la sinodalidad de la iglesia. O sea, la importancia de ese camino sinodal, como ya se dijo, caminar juntos. Sí a la formación de los laicos, especialmente en nuestro dicasterio, nosotros recibimos este encargo del Papa de cuidar especialmente de eso. Después le leo algún texto. Sí a una opción misionera y profética, ¿no? Esta iglesia en salida, esta iglesia misionera, de puertas abiertas, una iglesia que va al encuentro. No estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy ordenando. Profética. Y ahí viene el otro punto, una iglesia que dice sí a los pobres, que se preocupa de los más necesitados, que está abierta a este hospital de campo, que es el hospital de guerra, que es el mundo de hoy. El Papa tiene expresiones muy bonitas sobre eso.
Y una cosa que a lo mejor ustedes argentinos van a entender mejor que otros países seguramente, una pastoral popular, una pastoral con el pueblo, a partir del pueblo, donde el pueblo es protagonista. Yo les digo, en Christus Vivit hay un parágrafo, algunos parágrafos por lo menos, cuando el Papa habla del 230 al 238, de la pastoral popular juvenil, que 90% de la gente no tiene idea de lo que está hablando, porque no tienen la experiencia de la pastoral popular que ustedes tienen acá en Argentina. Es algo para valorar, es algo para conocer mejor y para transmitir al mundo, ¿no? Después, la espiritualidad popular, que es el nombre que en Aparecida se dio a la religiosidad popular. No, es mucho más que una religiosidad popular, es una espiritualidad y una mística popular. Lo sabemos bien. Yo este tema me conquistó y yo decidí estudiarlo. Ese tema yo no puedo hablar acá porque pasaría horas hablando, pero yo tuve la gracia de una vez hacer una entrevista con Papa Francisco sobre su relación con la Virgen, ¿no? No quiero hacer propaganda, solamente para que aquellos que tienen interés puedan saber, ¿no? Y al final de la entrevista el Papa dijo, yo le dije, ¿puede resumir en una palabra quién es la Virgen para usted? Y él dijo, la Virgen, una tonadita argentina, así como, no, no me importé, la Virgen es mi mamá. Yo creo que es la única persona con la que puedo llorar, la única persona con la que puedo llorar. Y ya lo dice tantas veces, porque yo soy un poco duro, pero sé que con ella lo puedo llorar, ¿no? Y él habla de una manera muy hermosa de su relación con la Virgen que todos conocemos, ustedes mejor que los demás. Pero esta entrevista, ¿no?, que quedó registrada en ese libro, Ella es mi mamá, me hizo después escribir mi tesis de doctorado, que recién terminé el año pasado, que es un poquito más grande, que fue publicada, la primera vez que estoy viendo este libro, fue publicada acá en Argentina por Agape, lo tienen acá también si ustedes quieren, pero esto es obviamente un texto científico. Pero acá yo me di cuenta que la visión de la Virgen para el Papa es de una madre, de un pueblo misionero, ¿no? María Iglesia, y la visión que el Papa tiene de María es la visión que el Papa tiene de la Iglesia. Si ustedes quieren entender cómo el Papa Francisco entiende la Iglesia, entiendan cómo él quiere a la Virgen. Esta visión de Iglesia Madre es algo muy fuerte. Continuemos porque si no, no termino. Sí al discernimiento común y a la sinodalidad. Hay muchos textos del Papa que hablan de esta sinodalidad, algo que es parte del lema de ustedes, caminar juntos. Sí a los laicos en la vida pública. Es constatación de nuestro dicasterio. Hace 2 años prácticamente que estoy ahí, y en casi todas las visitas que los obispos hacen a los dicasterios romanos, cuando llegan a nuestro dicasterio, hay una cierta preocupación de que los laicos no están presentes en la vida pública. Hay muchos laicos dentro de la iglesia, gracias a Dios, en muchos lugares, en otros ni siquiera eso, y eso es muy bueno, porque obviamente los curas no pueden hacer todo solos, los religiosos, pero la importancia de los laicos en la vida pública, esta presencia en la política, en la economía, y el Papa lo habla muy claramente también en la carta que escribió al cardenal Ouellet, que yo les recomiendo leer. Sí al protagonismo laical, en especial de la mujer. Si leen Evangelii Gaudium 102 a 104, también lo ves. Por eso me alegro que acá también en el DEPLAI tengan ya un departamento para la mujer, una parte que estudia esa presencia de la mujer en la iglesia y en la sociedad. El protagonismo laical, los laicos que se sienten discípulos misioneros en la fuerza de su bautismo. Sí al pastor, y eso vale para los padres, obispos, pero también vale para los agentes de pastoral, porque ustedes son pastores. Sí al pastor arraigado en su pueblo, que lo acompaña y lo sirve. O sea, la importancia, y eso en el Evangelii Gaudium también, yo creo que eso solo entiende quien entiende algo de la teología propia de Argentina, esta identidad con el pueblo, el gusto de ser pueblo, como dice Francisco en Evangelii Gaudium. La importancia de sentirse parte de un pueblo que camina y no solamente yo me salvo
individualmente, yo me salvo como parte de un pueblo, a servicio de un pueblo, como miembro de un pueblo, ¿no? El pueblo de Dios que camina en medio de los pueblos de la tierra. O sea, la dimensión cultural, la mitad, un tercio de este estudio es sobre la teología del pueblo y todo el tema de la base, digamos, teológica que el Papa de alguna manera trae en su contexto argentino. Aunque no necesariamente haya seguido ninguna escuela, él creció en este humus, en esta tierra donde se valoraba la piedad popular, donde se valoraba la pastoral popular, donde él mismo tuvo la experiencia de las villas, de los barrios, y así también aprendió a amar a su pueblo, y un pueblo en este caso evangelizado, que tiene una cultura cristiana y que no la podemos dejar caer. Esta es una fuerza evangelizadora gigante que tenemos en la piedad popular. Tenemos que valorar eso, no mirar. El Papa dice, me duele cuando yo veo que la gente mira a estos que van a Luján como de segunda categoría, porque después no van a misa, porque después no hacen otras cosas. El Papa, antes de irse, era el responsable justamente del sector de la conferencia episcopal que habla que cuida de los santuarios, de la religiosidad popular. Tiene una charla hermosa que a lo mejor ustedes conocen, ¿no? Allá en 2012, que él hizo en un encuentro de santuarios en Luján. O sea, esto hay que profundizar. Con el tiempo, dentro de 10 años, yo pienso por ejemplo en Alemania. Soy del movimiento de Schoenstatt, viví 2 años en Alemania. Era un pueblo también de religiosidad popular, pero la ilustración les subió a la cabeza y hoy se perdió muchísimo de eso, ¿no? No dejemos que eso nos pase a nosotros, los latinoamericanos, los argentinos. Tenemos que valorar eso de nuestro pueblo. Y después, sí, a María, madre del pueblo misionero. Acá, en mi tesis, yo resumí la visión que el Papa tiene de María y la visión del Papa de la Iglesia, pero realmente encontré en sus textos, en su vida, porque yo también le hice después una segunda entrevista, tuve la gracia de poder escucharlo por una segunda vez, sacar algunas dudas que tenía. ¿Y qué es María para el Papa? María es madre, sobre todo madre. María es alguien que se experimenta en la vida de un pueblo. No se entiende María fuera del pueblo, María en el pueblo. Y tercero, María es discípula misionera. Esa es la visión del Papa sobre María. ¿Y cuál es la visión del Papa sobre la Iglesia? Es la Iglesia madre. Él en algún momento dice, yo me imagino estos soldaditos que están tirados en el piso en la guerra y que están todos heridos y comienzan a decir, mamá, mamá. Y necesitan esta presencia de una madre. Y nosotros, iglesias, vamos a ellos y les curamos las heridas sin preguntar si tiene el azúcar, si está haciendo ejercicio todos los días, sin hacer preguntas inútiles. Lo importante es acoger, es abrazar y ayudar en sus necesidades inmediatas. Este es el mundo de hoy, un hospital de campo, un hospital de guerra. Y nosotros tenemos que ser madres que acogen, que abrazan, madres de la ternura, que son capaces como María de vivir la revolución de la ternura. La Iglesia es madre. La Iglesia es pueblo de Dios. Y en eso está muy marcado por el Vaticano II, está marcado por el COEPAL, está marcado por la Iglesia Argentina y por la reflexión que se hizo acá. Una parte importante de la reflexión teológica de Argentina, Tello, Gera y todos estos grandes que ustedes conocen mejor que yo. Tuve la gracia de tener también como alguien que me ayudó mucho, el padre Carlos Gali. Él escribió el prólogo de esta publicación acá de Ágape y que me aprendí mucho también con él. Y en tercer lugar, la Iglesia es una iglesia misionera, una iglesia que sale, una iglesia abierta a la misión, que vive esta misión que en Aparecida se llamó Misión Continental, una iglesia en salida. Bueno, perdón que me extendí más lo que quería. Vamos adelante. Me parece que es importante aquí solamente como una síntesis. Ahora les voy a decir más rápidamente sobre el lema. Me dijeron que tenía que decir algo sobre el lema. Me parece que el lema que ustedes tienen está muy dentro de la línea de la Iglesia, ¿no?
Porque, ¿qué está escrito acá? ¿Cuál es el lema? Lean en sus carpetas. ¿Cómo es? Jesús vive, caminemos juntos construyendo esperanza. Jesús vive, Christus vivit, ¿cierto? Es la última exhortación apostólica del Papa post-sinodal. El Papa, después del sínodo, dijo, bueno, el documento final está muy bueno, yo voy a escribir una cartita para acompañar. La cartita salió con 299 puntos. Es muy interesante, se entusiasmó, digamos, ¿no? Comenzó a escribir y comenzó a hablar a los jóvenes. Es hermoso porque salió de su corazón. Y él dice al inicio, no es para los jóvenes solamente, laicos todos, además todos fuimos jóvenes algún día, los jóvenes son todos laicos, ¿no? Así que tenemos que mantener el corazón joven. Christus vive es para rejuvenecer a la iglesia. No es solamente para los jóvenes, es para todos. Y es hermoso como lo dice con una clareza, una claridad increíble. Dice, por ejemplo, el capítulo más importante para mí es el capítulo 4, que dice algo muy central. Dice, lo que tenemos que anunciar a los jóvenes es, Dios te ama, Jesús te salvó y Jesús está vivo hoy en tu vida. Algo central, el querigma, la cosa más central de la fe. Dios te ama. A veces uno empieza a dar tantas vueltas y no dice lo central. Dios te ama, Jesús te salvó y está vivo hoy en tu vida, en tu problema, en tu necesidad, en todo aquello. Bueno, ¿eso es un mensaje solo para los jóvenes? No, es un mensaje para todos. Y es un mensaje para que nosotros nos volvamos a encender en este primer amor. El mensaje de que Cristo está vivo es un mensaje power, forte. Diríamos en Brasil, forte. Muy fuerte, muy importante. Muy central. Y ahí después el Papa habla también cómo hacer, por ejemplo, con las generaciones, ¿no? Jóvenes con raíces. Hay cosas hermosas. Si todavía no hemos leído Christus Vivit, espero que el encuentro de hoy nos sirva para eso. Jesús vive, es el mensaje central. Después, caminemos juntos. Ya se dijo y no voy a repetir. Caminemos juntos es sinodalidad, ¿no? Es el tema de la sinodalidad que es tan central también en el pensamiento del Papa. Sínodo significa sin, con o dos caminos, caminar juntos, ¿no? Por ejemplo, el Papa dijo a los superiores generales, ¿qué quiere decir eso? Que en esta parroquia, en esta diócesis está criada con espíritu clerical solo por el sacerdote, que no está hablando mal del clericalismo para variar, porque le da clericalismo. A veces nosotros cuando vamos a las reuniones de la curia con el Papa vamos con escudos así, porque seguro que nos va a patear, ¿no? Porque no quiere una curia clerical, ¿no? Entonces, una parroquia, una diócesis que no pone en práctica la sinodalidad parroquial, la sinodalidad diocesana, la cual no es una novedad de este Papa. No, está en el derecho canónico, es una obligación que tiene el párroco, de tener consejo de laicos. Por y con laicos, laicas, religiosas, para la pastoral y para los asuntos económicos. Y no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, y así adelante. El Papa dice la importancia de caminar juntos. Es lo que estamos haciendo como iglesia. Sacerdotes, obispos, pueblo de Dios, ¿no? Todos los laicos juntos. Misionera, el construir es una actitud activa, digamos, ¿no? O sea, es algo activo. Estamos acá para construir la esperanza, para hacer nuestra parte, no para estar con los brazos cruzados esperando que caiga del cielo. Vamos a rezar, obviamente, vamos a estar con las rodillas en el piso, pero para construir juntos con esta dimensión misionera de la iglesia, que no puede jamás dejar caer. O sea, tenemos que ser una iglesia profundamente en salida, y eso lo sabe mejor que yo. Y solo así vamos a tener esta esperanza. El Papa tantas veces dice, los jóvenes no son el futuro, no son la esperanza de la iglesia, son el hoy, el ahora de la iglesia. Y yo te diría también, los laicos no son esperanza de la iglesia, son el hoy, el ahora. La esperanza es justamente ver a este salón lleno, ver que hay gente de todo el país y ver que los laicos están asumiendo su rol protagónico en la iglesia y en la sociedad. Eso es lo que nosotros esperamos y por eso estamos felices y tenemos mucha esperanza. Vamos adelante. Te van a tener que controlarme.
¿Y qué dijo el Papa al dicasterio nuestro? ¿No? Después de 39 años, un Papa entró en el dicasterio nuestro, que antes era el dicasterio para los laicos, de la familia, y el 30 de octubre del 2017 el Papa nos visitó. Y en esa visita no había ningún discurso preparado, nos sentamos en torno a una mesa con los 30 que somos y nosotros le hicimos montones de preguntas al Papa, ¿no? Y en estas preguntas salieron todos los temas del dicasterio. Y yo les recojo algunos nomás. Ante una pregunta sobre el rol de los laicos en la sociedad, el Papa dijo, con esta reflexión, usted puso el dedo en el enchufe eléctrico, no sé cómo se dice eso, ¿no? En el enchufe, metiste el dedo y cuidado que te va a dar la corriente, ¿eh? Tocó uno de los temas más difíciles. Y de hecho nosotros podemos dar testimonio. Realmente en la mayoría de las conferencias episcopales no sabemos cómo hacer con que los laicos estén más presentes en la sociedad y asuman ese rol, ¿no? Segundo, habló de la importancia del laico en la política. La política es una virtud muy importante y tenemos que estar presentes sin hacer, digamos, partidarismos, pero tienen que estar presentes ustedes. Después la importancia de decir no al clericalismo y de ofrecer más formación a los laicos. Y con eso nosotros también nos comprometimos de preocuparnos. Una de las prioridades del dicasterio es el tema de la formación de los laicos. Y también habló de la importancia de la piedad popular. Y ya varias veces, también en la carta al cardenal Ouellet, el Papa cuando habla de la piedad popular dice, ¿sabes? Fue uno de los pocos ámbitos donde los laicos tenían el protagonismo, porque a los curas les parecía una cosa así sin importancia, y por eso los laicos fueron tomando espacio, fueron haciendo su parte, y por eso pudieron ser protagonistas, y no hubo espacio para el clericalismo en la piedad popular, ¿no? Entonces, él muchas veces repite eso, ¿no? Uno de los pocos ámbitos donde los laicos permanecieron protagonistas. Y en realidad a veces por falta de interés de los curas. Bueno, sigamos un poquito más. Acá yo les voy a pasar rápido algunas frases de lo que él dijo. Por ejemplo, habló de personas que eran grandes católicos en Europa, en el posguerra, y tienen la causa de beatificación en andamiento. No hablaron de Enrique Shaw, que ustedes van a hablar hoy, ¿no? Pero habló de otros y seguramente conoce muy bien el caso, ¿no? de Enrique, ¿no? Enrique Shaw. Lo conoce muy bien, ¿no? Porque otras veces hablé con él sobre eso. Ambos tienen la causa de beatificación. Y él dice, y eran laicos, o sea, son estos que están realmente en el mundo. Porque él habla también de la importancia, bueno, dice, pero la política hoy perdió tanto de la grandeza de cierta época. Hoy hay más que de política, no, vuelve por favor, ¿fue solo? Ahí, más que de política se puede hablar de una actividad de hacer acuerdos, gente que hace pactos. Y habla del peligro del clericalismo y dice, una o dos veces en Buenos Aires escuché a un párroco decir, tengo a uno muy bueno, un laico, en la parroquia, hace tantas cosas, hagámoslo diácono, ¿no? Seguramente el diácono es una vocación hermosa, que algunos la tienen, y la tienen porque Dios los llamó a esta vocación, y tienen que ser diáconos permanentes. Pero no pensar que el buen laico es el laico que hace muchas cosas dentro de la iglesia. De hecho, cuando se hace diácono ya no es laico, es clérigo, ¿no? Entonces, el peligro de clericalizar a los laicos y la importancia de percibir que el lugar primero del laico es la santificación, eso dice el Concilio Vaticano II, de las realidades terrenas. Ahí está, en la familia, en la educación, en la escuela, en el trabajo, ahí en la economía, en la política, ahí tenemos que estar, tienen que estar, no nosotros, ustedes. Entonces, es algo que nosotros queremos motivar mucho eso también desde el dicasterio. Continuemos. El clericalismo es un vicio, ustedes deben ayudar a los obispos a salir de esta trampa. Y los obispos deben ayudarlos también a ustedes a salir de la trampa de los laicos clericalizados.
o de los laicos mandones que quieren ser más que el obispo, más que el cura, ¿no? Porque es un diálogo, es una complementación sinodal, eso es importante, ¿no? Yo creo que a veces está este peligro de que nosotros queramos imponernos. No, es en el diálogo y acuérdense que Francisco dice muy claramente en la Evangelii Gaudium, o sea, el tiempo es superior al espacio. No se preocupen de dominar espacios, porque el tiempo es más importante. Estamos comenzando procesos. Francisco está despertando un gran proceso de transformación en la iglesia, que solo el tiempo, la historia, la que a 100 años va a decir lo que aconteció realmente en este pontificado. O sea, ustedes pueden estar orgullosos que el Papa argentino está transformando la iglesia, para mejor, obviamente, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy presente. La historia lo va a decir, la historia lo va a confirmar, pero él puso el primer paso, él está poniendo el granito, ¿no? Y a veces cuando la gente lo critica y lo dice no contesta, él no contesta, y eso lo deja a la gente más nerviosa, ¿no? Él deja, o sea, estamos iniciando procesos, esto va adelante. Debemos superar entonces eso, ya hablé de ese tema, puede seguir, de la piedad popular. Después la importancia de meterse en las estructuras. Dice que algo muy bonito del laicado es el voluntariado, ¿no? Que es algo que hay que seguir valorizando, porque el voluntariado es una escuela para el compromiso político, ¿no? La gente que se compromete con los demás después puede comprometerse en esferas más grandes. Y otra cosa es el cooperativismo, que él dice, por ejemplo, en Italia, que funcionó muy bien y motiva a que también la iglesia trabaje en el cooperativismo. Dice, la presidencia de la conferencia episcopal de un país, no me dijo cuál, me dijo una vez, en nuestro parlamento no hay católicos, hay tantos protestantes y activistas, pero no encontramos a los católicos, tenemos que ir nosotros al parlamento, los obispos, ¿no? Esa es una pregunta para nosotros. Nada de clericalismo, ayudar a formar a los laicos, ¿no? Y dice que en Italia, no sé si en Argentina, menos mal que él habló de Italia, hoy la política es un riesgo para el cuerpo y para el alma. La corrupción es muy fuerte, puedo hablar por mi país, es así, ¿no? Pero creo que no podemos eximirnos. Bueno, entonces, un poquito más, vamos adelante. Nosotros, el dicasterio, ahora hablé de Francisco, ahora rápidamente el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Veo que están preocupados de sacar fotos, yo voy a dejar estos slides acá, o sea, voy a dejar las diapos, así que no se preocupen, ¿ya? Así que bueno, espero que les sirva de algo. Una nueva etapa que marcó para esa unión de los dos dicasterios, como les dije al inicio. Acá está chiquitita la letra, pero dice, Papa Francisco quiere dar un impulso específico a la promoción de la vocación laical. Está muy consciente de eso. Segundo, nosotros entonces desde el dicasterio estamos preocupados de dar ese nuevo impulso a la vocación laical. Segundo, él tiene una preocupación muy concreta con las parroquias. Y acá yo quiero pedirles que se preocupen con los laicos que están en las parroquias y que están en la calle, ¿no? Hay muchos laicos a los cuales no llegamos. Gracias a Dios, yo vengo de una realidad de movimiento. Gracias a Dios, muchos de los movimientos tenemos un itinerario formativo, tenemos una preparación que tenemos que compartir y ojalá que podamos compartir lo más posible. Y ojalá que los párrocos, que las pastorales, las diócesis abran también a este aporte que los movimientos pueden dar, desde que nosotros no estemos obviamente con el interés de pescar en el acuario de la parroquia simplemente, pero que podamos ofrecer riqueza que tienen muchos procesos de formación laical a partir de los movimientos. Y preocuparnos con todos aquellos que están allá en la capilla del barrio, que están en la parroquia o que están en la calle, ¿no? Esta pastoral popular que dice Francisco, que está abierta a aquel que a lo mejor no participa institucionalmente de la iglesia, pero que son líderes naturales que están en la sociedad, que están en el barrio, que tienen una fuerza, por ejemplo en un sindicato, y a esta gente hay que integrarlos, ¿no? O incluso también en sectores dirigentes de la sociedad que a lo mejor no son grandes cristianos de misa dominical, pero que pueden colaborar desde su
bautismo, porque muchos son bautizados. O sea, valorar estos laicos que están ahí y que, por ejemplo, el éxito que tiene Laudato Si, ¿no? Que es más leída por los de afuera de la iglesia que por los de adentro. Esta gente, a partir de Laudato Si, puede hacer mucho por la sociedad. Desde su gracia bautismal que recibieron, que a lo mejor no la cultivan, pero que en un país evangelizado como el nuestro, el Espíritu Santo va a actuar a través de la acción, digamos, que estas personas pueden hacer por una ecología integral, desde su ser bautizado, aunque no estén frecuentando la iglesia. No digo que no tienen que frecuentar la iglesia, o sea, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar a mitad de camino. Nos va a aportar también para dentro de la iglesia, para la gracia de los sacramentos. Pero valorar también lo que hay de presencia de Dios, del Espíritu Santo fuera de la iglesia. Entonces una mirada concreta a eso. Después la formación centrada en la revitalización del laicado en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Entonces esa es una de las metas de nuestro dicasterio. Y nuestra guía de trabajo, para el tema de los laicos, es Evangelii Gaudium, la carta de Francisco a la OELET, a la Pontificia Comisión para América Latina, y Gaudete et Exsultate, ¿no? Como les dije, esta vocación de la santidad laical. Un poquito más. Bueno, tenemos en el dicasterio una cosa nueva que es la oficina para la promoción y formación de los laicos. Les cuento brevemente, hay un laico que trabaja ahí en esa oficina que tiene 32 años de edad, ¿no? Padre de familia, tiene ya 2 chiquitas y que ayuda a organizar ese trabajo de la formación de los laicos. Pero en el dicasterio trabajamos en comunión de las distintas áreas del dicasterio, no solamente él, obviamente, solo. Pero, por ejemplo, su oficina promovió un encuentro. Nosotros hace 2 años escribimos a todas las conferencias episcopales del mundo pidiendo que nos cuenten las buenas prácticas sobre formación laical que tienen, ¿no? Hicimos una selección de las respuestas, muchos no respondieron, muchos respondieron solamente diciendo que había un sector para laicos en la conferencia episcopal. Entiendan que nosotros no estamos en el Vaticano para bajar reglas, decir lo que la gente tiene que hacer, menos todavía lo que los obispos tienen que hacer. Nosotros estamos para ayudar a coordinar. Entonces, el Papa nos sugiere trabajar con los laicos, especialmente estos que están, él usa esta expresión, laicos, los laicos que están realmente en la vida del mundo, ¿no? Una oficina entonces para ayudar a las conferencias episcopales, una red de contacto para la formación de los laicos, y esta red la estamos armando ahora. Después de escuchar a 15 conferencias episcopales, identificamos algunas buenas prácticas, y de estas buenas prácticas vamos a ponerlas a disposición en nuestra página web, ¿no? Que después cualquiera puede entrar, ver lo que hay y entrar en contacto con los autores de esta buena práctica, para obtener información, para recibir material, ¿no? Entonces estamos en eso, conociendo todas las iniciativas que existen en el mundo y colaborando en la coordinación entre movimientos, asociaciones, diócesis y conferencias episcopales. Esta es nuestra misión. Yo voy a tener que cortar por acá. Y dimos algunos pasos, que fuera esa encuesta, puede seguir. Estos son solamente para contar las cosas que hicimos. Se puede quedar por ahí porque ahora lo vamos a pasar. Vuelve al anterior solo para ver. Los que están pintados son los que respondieron a la encuesta, ¿ya? Pero algunos respondieron parcialmente, otros respondieron con buenas prácticas. Después, puede seguir. Acá no voy a entrar en detalle. Entonces, a partir de las 15, puede seguir. Iniciativas por distintos temas, por ejemplo, algunos temas para revalorizar el laicado en la iglesia, encuentros nacionales y regionales de laicos, como por ejemplo Vademecum por ejemplo, en un país hay un Vademecum de la pastoral carceraria que es motivada, hecha por los laicos. Otros que ponen a laicos trabajando en las conferencias episcopales, otros que dan formación teológica, retiros, formación para la atención a los enfermos, cursos litúrgicos de todo tipo. O sea, hay muchas prácticas de formación laical. Nosotros recogimos de todo el mundo, de 55 respuestas que recibimos. Puedes seguir.
Por ejemplo, los laicos en los medios de comunicación, hay un trabajo muy interesante ahí. Profundización teológica del laicado en sí, el papel de la mujer en la iglesia, la teología del cuerpo según Juan Pablo II, educación sexual, planificación familiar, todo eso son programas de formación de laicos. La Lección Divina y tantos otros. ¿Podemos seguir? Acá voy rápido porque después ustedes pueden leer con atención. ¿Puedo seguir? Estos fueron después los 15 países que seleccionamos. Y después ustedes van a encontrar en las próximas diapos algunas de estas experiencias. Podemos pasar, o sea, por ejemplo, ahí no se lee quizás, pero en Brasil el año pasado fue un año nacional del laicado, ¿ya? Que es algo que también Filipinas hizo el 2014, que Papúa Nueva Guinea va a hacer el próximo año, ¿no? Entonces, un año para valorizar el laicado. Es algo que trajo tantos frutos. Los obispos escribieron documentos sobre el laicado, las importantes líneas de acción para el laicado. O por ejemplo, centros de fe y política, institutos de pastoral a nivel regional o nacional, formación en un Consejo Nacional de Laicos. Eso para dar algunos ejemplos. En Venezuela hay una institución de centros de formación para agentes pastorales, ¿no? Que es de la diócesis de Caracas, pero que de distintos países, de distintas diócesis participan. ¿No? Formación, da muchos cursos, por ejemplo, de servidores del altar, teología para laicos, catequistas, nuevos ministerios, etc. ¿Podemos seguir? En Cuba, por ejemplo, nosotros vimos que hacen un trabajo muy bonito con el laicado. Por ejemplo, cartillas, no sé si así se dice, de orientación, libretos, subsidios, muy simples para difusión de lo que es el laico, cuál es la misión del laico, ¿no? O talleres de verano para educadores, experiencias participan, por ejemplo, ellos hicieron un curso de educación en que invitan, por ejemplo, personas, o sea, es con la visión católica, pero quien participa de estos cursos son también incluso ateos, personas que no tienen fe, pero por la dimensión de la educación, de los valores, etc., participan de estos cursos. Seguimos. Bueno, yo no voy ahora a entrar en detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, en Australia, mujeres, formación. Creo que puede pasar hasta el final ahora. Por ejemplo, la Jornada Nacional de Juventud en Sudáfrica, va pasando, puede pasar. En Nigeria también tienen experiencias bonitas, en Ghana, Francia. Muchos son cursos así de formación académica, puede seguir. En Italia también, por ejemplo, cursos a la distancia de educación digital, o sea, educación a la distancia, masivamente, formación también en el sentido de la palabra de Dios, de escuelas diocesanas de formación para el compromiso social y político, que me imagino que acá puede ser que haya también, y así adelante. Bueno, Estados Unidos, como ustedes ven, hay miles de cosas que hacen, ¿no? México, Canadá. Desgraciadamente no recibimos en aquel momento algo para compartir de Argentina, pero ahora yo sé que hay buenas prácticas, así que me las pueden escribir ahora y nosotros las vamos a tener en cuenta en un próximo encuentro. Seguimos nomás. Filipinas, también hay encuentros interesantes. Acá, terminemos. Algunos proyectos sobre el laicado en marcha en el dicasterio en ese momento. Estamos todavía estudiando las respuestas y las propuestas de las cartas que recibimos de la Conferencia Episcopal y que en breve vamos a recibir también de la Conferencia Episcopal de Argentina. Tenemos una red de contacto directo con las conferencias episcopales y obviamente entonces a partir de TEPLAI, a partir de la Comisión de Vida, Familia y Laicos, ustedes pueden estar en contacto directamente con nosotros, pero nuestro interlocutor son las conferencias episcopales. Después, la creación de una plataforma online con buenas prácticas para la formación de los laicos, que es algo que ya les digo. Y la asamblea plenaria del dicasterio sobre la identidad y formación de los laicos. Este encuentro que hicimos el año pasado fue tan bueno que la primera asamblea que vamos a hacer en el dicasterio, asamblea, digamos, es el momento central de la vida de un dicasterio, que a pesar que tenemos 3 años, todavía no tenemos la primera asamblea con los miembros y consultores. Va a ser en noviembre. Y decidimos que el tema va a ser la identidad y la formación de los laicos. Entonces, para nosotros, en todos los temas que el dicasterio trata, que son muchísimos,
Pero la primera asamblea va a ser reflexionar sobre la identidad y la misión y la vocación y la formación de los laicos. Y por último, después de la asamblea queremos organizar un seminario de estudio para obispos y para laicos que participan de estos departamentos de laicos de las distintas conferencias episcopales, organizar eso como un seminario de estudio sobre el mismo tema de nuestra asamblea. Creo que es la última hora. Si necesita entrar en contacto con nosotros, nuestro sitio, nuestro site www, en inglés, Laity Family and Life. En inglés, Laity Family and Life. LaityFamilyLife.va. Y después ustedes van a tener eso. Así que bueno, les agradezco su atención. Quería contarles un poco, ¿no?, de lo que Francisco piensa para el laicado hoy y lo que el dicasterio está pensando. Agradezco su atención y estoy a disposición también si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Alexandre. Lo bueno es que todo este material lo vamos a tener, así como se enteraron del encuentro, se enterarán del material donde está. Y además después va a haber algunas preguntas que él mismo va a responder, 2 o 3 preguntas. Mientras tanto tenemos algún momento de un saludo especial que lo estamos esperando. Bueno, queremos agradecer la presencia del cardenal Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, que ha venido a acompañarnos. Alexandre. Ha venido a acompañarnos, estuvo escuchando en el fondo atentamente y ahora se va a acompañar a la Acción Católica en una de sus actividades, pero no queremos que deje de saludarnos. Así que, Mario. ¿Puede contar que usted es miembro del dicasterio? Bueno, buenos días a todos y estamos muy contentos que este encuentro de laicos nacional se haya hecho aquí en Buenos Aires. A ver, unas palabritas, porque escuchándolo varias veces apareció el tema de la sinodalidad, ¿no? Yo quería decirles que el Papa nos hizo un gran regalo con aquel famoso discurso del 17 de octubre del 2015, en pleno sínodo de la familia. Y precisamente uno de los frutos fue que varias diócesis en Buenos Aires comenzamos los sínodos diocesanos. En síntesis, y viene al caso del interés de ustedes y del lugar que ustedes tienen en la Iglesia, los sínodos diocesanos son una bendición y ordenan de tal manera la vida de la Iglesia que le dan a cada uno su lugar. Los sínodos también le dan un lugar a los laicos y por eso estamos muy contentos, digamos, de ese regalo que nos hizo el Papa Francisco, porque sin los laicos no podríamos hacer los sínodos, tampoco sin los curas y sin los obispos. Todos somos necesarios. Y quería decirles esto, que en Buenos Aires tenemos esta experiencia, nos estamos preparando para una gran fiesta, la diócesis va a cumplir 400 años, y entonces estamos preparándonos para que toda la vida de la Iglesia y todos los miembros de la Iglesia, todos los bautizados, podamos juntos caminar hacia el cielo, ¿no? Pero construyendo el reino aquí en la tierra. Así de que les digo que así como un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, decía que Iglesia es igual a sínodo y sínodo es igual a Iglesia, es la misma palabra,
Es un regalo grande que tiene la Iglesia en este tiempo y especialmente para ofrecer a los laicos ocupar el lugar que ustedes no que merecen, que ya tienen en la Iglesia. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora vamos a tener oportunidad de hacerle al padre Alexandre 3 preguntas. Les pido que las piensen bien, que no tengan una argumentación, sino una pregunta concreta del tema que él nos habla, que tiene que ver con los laicos. Levanten la mano los que quieren hacer la pregunta, que la tengan pensada, Sean concretos, sintéticos, breves. La primera pregunta podría ser: ¿qué opinás del arbitraje del partido Argentina-Brasil? Bueno, a esta pregunta se acaba de excusar el padre, no vamos a ahondar en detalles. Primera pregunta. Buen día, Celeste Godoy de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Mi pregunta es, ¿por qué considera usted o opina que el laico no tiene conciencia de que su actividad en el anuncio del Evangelio, de cualquier forma que sea, en esa actividad se está jugando su lugar en el cielo? Una buena pregunta. Yo creo que en gran parte porque no sé cuánto en su formación, en la conciencia que nosotros les transmitimos, está claro que su misión como laico, eso tiene que ver con el tema de la identidad laical. Su misión como laico, eso dice el Concilio Vaticano II, es la santificación de las realidades terrenas. Este es el ámbito donde el laico debe santificarse, que comienza obviamente con la familia, pero que también pasa por el trabajo, pasa por la política, por el bien público. Todo eso es algo que muchas veces no le decimos a los laicos. Decimos: tenés que rezar, tenés que ir a misa, tenés que portarte bien, tenés que cuidar bien a tus hijos. Pero a veces nos falta ayudarles a percibir la importancia y el valor que tiene de su presencia en la sociedad, ¿no? Y que si ellos no hacen esta parte, después la Iglesia nunca va a poder llegar, el Evangelio nunca va a poder llegar a estas realidades. Ya no tenemos una cultura evangelizada, una cultura, digamos, como antes, en un ambiente de cristiandad donde todos eran cristianos, más o menos eso se daba, pero hoy no. Si el laico no santifica el mundo, no habla en una escuela, en un lugar de trabajo, no vive los valores cristianos, no podemos esperar que los no cristianos lo vivan. Entonces ahí es el lugar donde tenemos que santificar. Pero bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema de la conciencia. Por eso nosotros en el dicasterio vamos a hacer un encuentro sobre la identidad y la formación de los laicos, para que los laicos vean la importancia de que entiendan su misión en el mundo. Padre, en las parroquias, cuando se hacen reuniones con los laicos, no hacemos partícipes a los laicos de la vida pública. ¿No sería conveniente incluirlos e incorporarlos de manera oficial y organizada? O sea, yo creo que esta experiencia se podría hacer también, ¿no? O sea, este contacto con los laicos que no están necesariamente organizados dentro de las parroquias, pero que ustedes saben, y cuanto menor el pueblo, más fácil hacerlo. A medida que va creciendo, lo importante es que haya, a veces hay instituciones, hay órganos, hay asociaciones, por ejemplo, de empresarios cristianos, de sindicalistas cristianos, de personas que trabajan en educación cristiana, ¿no? Que pueden ser también instancias que pueden ser invitadas a estos encuentros, sea en las parroquias y también en las diócesis. Yo creo que en algunas diócesis se podría ver, y algunas tienen, órganos diocesanos, ya que supraparroquial está arriba es más do que una parroquia. Hablar, por ejemplo, de temas de política o de economía o de educación. Entonces,
hay diócesis que organizan ese tipo de participación, ese tipo de intercambio. Sería importante invitar también a ellos y crecer en esta conciencia. Gracias por la pregunta. Padre, un gusto escucharte, así que gracias. Te quería hacer una pregunta referida, acá estoy. Levanta la mano. Acá. Ahí, bien. Sobre la cuestión de las mujeres y la mirada, ¿no?, del departamento de esta mirada que Francisco tiene, ¿no?, del lugar de las mujeres, que pudieras ampliar un poquito esto, porque las mujeres en la parroquia estamos en las florerías, en la catequesis, pero también en la teología y en la vida cotidiana. Entonces también sería lindo escucharte un poco qué está pensando el dicasterio en este sentido. Yo creo que a la perspectiva de Francisco, en primer lugar, en relación, es la visión cristiana, que no se puede hablar de mujer sin hablar de hombre, y la complementariedad de los dos. Entonces, a partir siempre de la complementariedad, a partir de la visión cristiana del hombre y la mujer, hombre y mujer los creó, y por lo tanto es parte del plan de Dios que los dos trabajen en comunión. Y cada uno tiene su riqueza particular. Y obviamente en espacios donde la mujer tiene poca presencia, o su presencia es vista sin que esté presente en lugares de decisión, por ejemplo, en lugares donde la iglesia puede también, donde ella puede también manifestar su opinión y no solamente su servicio, hay que favorecer la creación de estos espacios. Por ejemplo, en nuestro dicasterio, yo soy el primer secretario del dicasterio, pero en nuestro estatuto dice que puede ser un laico el secretario del dicasterio. Es difícil poner a un laico casado, trabajando en Roma, transfiriendo su familia, trabajando con un sueldo bajo, en fin, es toda una situación muy compleja. Pero tenemos dos subsecretarias que son italianas, madres de familia, y que trabajan en el dicasterio, que fueron llamadas, convocadas por Francisco, una que tiene 5 hijos, otra que tiene 2 hijos, y que son las responsables, una por el área laicos, otra por el área familia-vida. O sea, es un ejemplo de que es posible. Pero yo creo que hay que ir más a fondo también en la visión del Papa Francisco en relación a la mujer. Él dice muy claramente que más que una cuestión de posición, de cargos, que también hay que dar, también hay que ponerlas, es una cuestión de perspectiva y de visión de iglesia, que si la mujer no aporta su visión de mundo, de iglesia, de sociedad, nos quedamos cojos. Nos falta algo. Es fundamental que la mujer aporte su maternidad, su visión de iglesia. Y justamente cuando en el encuentro, les doy solo un ejemplo del pensamiento de Francisco, cuando en el encuentro que hubo de Francisco con todos los presidentes de conferencia episcopal, hablaron varios cardenales, obispos, y 2 mujeres fueron invitadas a hablar. Una de ellas, una de nuestras subsecretarias, Linda Ghisoni, que es madre de 2 hijos, y cuando le hicieron una pregunta, ella respondió y hizo una comparación con lo que le estaban diciendo, todo ese tema, sobre el dolor del parto, de las mujeres, una visión realmente que solo una mujer podría haber dicho y hecho este tipo de comparación y este tipo de visión. Y fue el único momento en que el Papa Francisco interrumpió las intervenciones y pidió para hablar. Y dijo, hasta ahora hemos escuchado hablar de la iglesia. Escuchando a la doctora Linda Ghisoni, habló la iglesia. Porque la iglesia es madre, porque la iglesia es mujer. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a la iglesia con esta mirada de la mujer, ¿no? Y ese es el lugar más profundo de la mujer en la iglesia, creo yo, ¿no? También puede pasar por funciones, que nunca va a ser el sacerdocio femenino, pero puede ser otro tipo de funciones, dice Francisco. Pero, porque a veces miramos el sacerdocio, por causa del famoso clericalismo, con una lógica de poder. Si miramos el sacerdocio con una lógica de servicio, hay lugar para todos, y muchas veces él dice, María, la Virgen, acuérdense que yo les dije, Iglesia y María están siempre unidas. María era más importante que los apóstoles.
¿no? Y por lo tanto la mujer es más importante que los obispos. Dice el Papa en varios momentos, lo dice en la encíclica de Evangelii Gaudium, etc. Pero desde su visión maternal, femenina, mariana, ¿no? Y eso, pero tenemos que dejarnos complementar por eso, por esta visión, y también dejar los espacios para que esto se dé. No sé si me extendí mucho, pero... ¿Sí? Hola, hola. Sí. La última pregunta, breve respuesta. ¿Se está pensando en la formación de los sacerdotes sobre los laicos y su lugar en la iglesia? Buenísima la pregunta. A mí también me encantó. Buenísima la pregunta. Bueno, una de las cosas que sí, nosotros queremos después dar el paso, después de identificar ese tema de la formación de los laicos, queremos hacer un seminario, ya les dije, para obispos, ojalá que también para sacerdotes y para laicos que participan en este tipo de departamento de laicos, en el sector laicos de las conferencias episcopales. Pero es verdad, yo creo que eso es un tema que está en la preocupación de la nueva Ratio Educandi, ¿no? de la Congregación para el Clero, pero es verdad que es fundamental formar a los sacerdotes para que entiendan la misión y el lugar del laico en la iglesia. Les agradezco este aporte porque me hace pensar que es un tema que no podemos olvidarnos, aunque no llegamos a ese punto, pero vamos a llegar si Dios quiere. Así que muchas gracias por el tiempo y la atención de ustedes.